Bien, ya estamos con la grabación. Entonces vamos a ver un tema de biología, ¿sí? Bueno, sabemos que la biología tiene por objeto a los organismos, ¿sí? Y que de estos organismos, bueno, hay una serie de procesos. No olvidemos que tenemos una serie de procesos. De entre esos procesos, bueno, está el metabolismo. Metabolismo, ¿sí? El metabolismo tiene que ver con la transformación de sustancias, o sea, la transformación de nutrientes. Y entonces eso es, vamos a ponerle así un poquito más largo, porque vamos aquí a poner la transformación, ¿sí? De nutrientes, en este caso, lo que llamamos o conocemos como biomoléculas. Biomoléculas. Esas biomoléculas, ya hemos platicado de algunas de ellas. Bueno, pues tenemos a los carbohidratos, muy importantes, los lípidos, un conjunto de sustancias muy amplia, las proteínas, las hormonas, las vitaminas, pues que son como los más importantes, y tenemos el ADN, que siempre lo incluyo aquí, y ARN. Tal vez no sea muy correcto, pero pues también hay un metabolismo de esas sustancias. Bueno, son como los grupos de sustancias más importantes que conforman a un organismo. Ahora, cuando hablamos de un organismo y hablamos desde el punto de vista de las biomoléculas, decimos que están conformados por los chon. Ajá, así lo van a escuchar siempre, chon. Los chon son las estructuras, que son esas biomoléculas, carbohidratos, lípidos, proteínas, hormonas, que son carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Yo en lo particular le pongo los chones puestos, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que en muchas de estas sustancias podemos agregar el azufre y el fósforo, que es muy importante. Entonces, yo digo así, son los chones puestos, ¿de acuerdo? Para que no se les olvide. Entonces, esos choms o choms, o chon, nada más, son los elementos químicos que conforman a las estructuras de las biomoléculas. Bien, dentro de esas biomoléculas y dentro de estos CHOMS están unas muy particulares que son las proteínas. Y voy a intentar definir más o menos lo que es una proteína, ¿sí? Entonces, se puede decir que una proteína es una, un polímeros o son polímeros de aminoácidos. Si ustedes dicen así, polímeros de aminoácidos, están perfectamente en lo correcto, ¿sí? Decir que son polímeros. Bueno, vamos a ver qué es un aminoácido. El aminoácido es la unidad o la estructura que forma las proteínas. Bueno, ¿por qué se llama un polímero? Ustedes dirán, bueno, polímeros son como las bolsas de plástico o los plásticos, y sí, esos son los polímeros. Son moléculas muy grandes, gigantescas, pero formadas por una misma unidad. En este caso, también es un polímero, así como un plástico, así es una estructura formada por el enlazamiento de muchas unidades, pero estas unidades son aminoácidos. En el caso de los plásticos, pues son, las unidades son estos estireno, polietileno, cuestiones así. Ahora bien, hay muchos otros polímeros. Los carbohidratos también tienen polímeros, como el almidón, como la celulosa, como el glucógeno, que sus unidades son de glucosa. Entonces, eso es un polímero de glucosa. Esos son los poli, este, polisacáridos,
que tienen muchas unidades de glucosa, ¿sí? También son polímeros, pero las proteínas son tremendamente enormes. Entonces, vamos a decir que de las proteínas, ¿sí? Podemos decir que son, así, son moléculas muy complejas, ¿ok? Muy complejas de elevado, bueno, de elevada masa molecular. Este puede llegar a tener a miles o millones, ¿sí? Unidades de masa atómica. ¿Ok? Lo vamos a poner así como unidades de masa atómica. Recuerden que en química las unidades de masa atómica las convertimos en moles cuando hablamos de gramos. Entonces, hablar de las proteínas en gramos es hablar de moles. Una mol de proteína tendrá miles o millones de gramos, pero es un poco difícil entender eso porque imagínense, si yo traslado el tamaño de una proteína muy grande, la traslado a moles, estaría hablando de millones de gramos. Entonces, lo vamos a dejar así como miles o millones de unidades de masa atómica, porque es una sola molécula. Toda una proteína es una sola molécula. Ok, ahora, ¿qué importancia van a tener las proteínas? Más o menos, ¿para qué nos sirven? Ok. Bueno, podemos decir que son la maquinaria de la vida. Ajá. Así dice el librito que estoy consultando, el autor, yo no estaría muy de acuerdo como de la vida, pero sí son los constituyentes fundamentales de muchos procesos. Es decir, ¿sí? Son los constituyentes fundamentales de, del metabolismo. Estructura y, bueno, estructura, protección y transporte. ¿Ok? Eso me gusta más. ¿Sí? A eso le vamos a llamar la maquinaria de la vida. Entonces, vean lo que es las proteínas. Son los constituyentes fundamentales del metabolismo. Sin las proteínas no hay metabolismo. De la estructura. Sin las proteínas, los organismos no tendrían la estructura que tienen o que tenemos. Protección. Estamos hablando de la protección contra infecciones, la protección contra, por ejemplo, daño en los tejidos, en los órganos y transporte, porque las proteínas pueden transportar otras sustancias a través de el cuerpo, es decir, a través del organismo, las pueden transportar. Voy a dar algunos ejemplos muy someros, ¿sí? ¿Por qué son las estructuras o los constituyentes fundamentales del metabolismo o las enzimas? Todas las enzimas son proteínas. No todas las proteínas son enzimas. Acuérdense, ¿eh? Si decimos enzima, hablamos de una proteína, pero no todas las proteínas son enzimas. Al revés, no. Entonces, todas las enzimas son proteínas. ¿Para qué sirven las enzimas? Para que se lleve a cabo una reacción metabólica. Sin una enzima no se puede realizar la reacción metabólica. Por eso se les llama catalizadores. Ya especificaremos más. Una es, ¿por qué la estructura? Pues todos los músculos, tendones, articulaciones son proteínas. ¿Sí? También parte de la estructura de los huesos tienen proteínas. Toda la membrana celular está constituida de proteínas, aparte de los fosfolípidos que tiene, también tiene proteínas. Luego, protección. Todo el sistema inmunológico tiene que ver con las proteínas, todo. Entonces, es la producción. Por eso hay unas cosas que se llaman proteinoides, que hoy se están estudiando, que pueden ser más peligrosos que los virus, ¿sí? Y que no son virus, son proteínas. Y se estudia muchísimo la cuestión de las proteínas, por ejemplo, para atacar un virus. Ahorita en el desarrollo de este virus, del SARS, muchas vacunas están basadas en la estructura proteica
que tiene el virus. Y medicamentos se pueden hacer a partir del estudio de la estructura proteica que envuelve a ARN o ADN del virus. ¿Por qué de transporte? Pues, por ejemplo, la insulina. La insulina es una proteína y se le considera como una hormona también, pero es una proteína que transporta el oxígeno a través de la membrana celular. Y digo, no el oxígeno, la glucosa. Estoy diciendo barbaridades. Corrijo. La insulina es una proteína muy grande que transporta o ayuda al transporte de la glucosa al interior de la célula. Por eso la diabetes, por falta de insulina, no permite que la glucosa entre a las células y entonces la glucosa se queda en el torrente sanguíneo y es cuando causa todos los problemas a la enfermedad de la diabetes. Muy bien, entonces, ya dijimos que son estructuras formadas por aminoácidos. Entonces, vamos a ver. Entonces, la unidad de construcción es el aminoácido. Y ahí está su nombre, ¿eh? Aminoácido. Tiene una unidad de amino y una unidad de ácido. Entonces, voy a tratar de dibujar lo mejor posible esta estructura, ¿sí? Es que ténganme paciencia. Entonces, vamos a ver. Partimos de un carbono. Tenemos un carbono. A ese carbono le van a corresponder 4 enlaces. Vamos a poner 1, 2, 3 y 4 enlaces. Todo carbono es tetravalente. Todo carbono tiene 4 enlaces. Bueno, en esta parte de arriba voy a poner un R. Ya saben que es un R. Un R es un hidrocarburo. ¿Ok? Entonces, aquí va a haber diferentes tipos de hidrocarburos. En la parte de abajo voy a colocar un hidrógeno, porque siempre va a estar presente ese hidrógeno. A veces se pone junto, o sea, aquí juntito, y solo se ponen estos 3 enlaces. Bueno, de un lado voy a poner la función amino, pero la voy a poner al revés, H2N. Esta es la función amino, ¿sí? ¿Por qué la puse al revés? Para que a ustedes les quede claro que la unión carbono es carbono-nitrógeno y no carbono-hidrógeno, ¿ok? Y acá voy a poner el ácido carboxílico. Entonces vamos a tener COOH. Ese es el ácido carboxílico. Entonces tenemos aquí una función amino, así, una función de ácido carboxílico, la función de ácido carboxílico, ahí está, aquí, esa es la función, por eso se llama aminoácido. Tengo la función amino y la función ácido. Y R, ¿sí? Este es un sustituyente. Y es un hidrocarburo. Bueno, hay 20 distintos. Hay más, bastantes más, pero los primordiales son 20, ¿ok? De esos 20 hay algunos que son esenciales, es decir, que el cuerpo no los puede producir y necesita obtenerlos. ¿De dónde los obtiene? De los alimentos. Obviamente debemos consumir proteínas. Ajá. Antes se creía que ser vegetariano era malo porque había proteínas que no se podían obtener que no fuera a través de la carne. Hoy sabemos que hay algunos otros alimentos que pueden suplir las proteínas que están en la carne, ¿sí? Yo no soy vegano ni vegetariano, soy ¿cómo podríamos decir? Bialimento, o sea, me gustan los dos, me gustan mucho los vegetales, mucho, pues todos los alimentos en general, naturales obviamente. Entonces, bueno, no consumo demasiada carne, a veces sí, y tiene sus consecuencias.
otras veces no tanto, pero siempre hay que tener una buena ingesta en la dieta de proteínas. Es muy importante. ¿Ok? Bueno, ¿dónde encontramos las proteínas? En todos los alimentos. Todos los alimentos tienen proteínas. En mayor cantidad, menor cantidad, pero todos. Porque recuerden, las proteínas son constituyentes del metabolismo, estructura, protección y transporte. Así es que todos los alimentos son organismos, o sea, comemos organismos. Y entonces todos los organismos están constituidos por proteínas. Por eso se les considera las máquinas de la vida. Así es que nunca vayan a decir, ay no, ese alimento no tiene proteínas. Por supuesto que tiene proteínas. ¿Ok? Ahora, dentro de nuestros procesos metabólicos habría que analizar o investigar si nosotros metabolizamos todas las proteínas de todos los alimentos. ¿Sí? Pero todos los organismos están constituidos por proteínas. Y no solo eso, nosotros sabemos que la sustancia más abundante en el cuerpo, decimos que es el agua, pero no es así, ¿sí? Si estamos formados por agua, el mayor constituyente inorgánico es el agua, pero el mayor constituyente orgánico son las proteínas. Toda nuestra masa, bueno, no toda, la mayor parte de nuestra masa, si no están gorditos, muy gorditos, es proteína, ¿sí? Porque es el músculo, tendones y muchas partes de nuestras células obviamente están constituidas por proteínas. Así es que pueden decir que la biomolécula o la macromolécula más abundante en los organismos es las proteínas, ¿sí? Que eso es lo que constituye mayormente a los organismos. Y la inorgánica, pues es el agua, que es las 2/3 partes de nosotros. Muy bien, ¿sí? ¿Por qué? Porque vean, el peso molecular son miles o millones de unidades de masa atómica, ¿sí? Entonces, imagínense cuántas proteínas habrá en nuestro cuerpo con toda la masa muscular y cuestiones así. Bueno, ahora, estas proteínas, ¿sí? Se pueden unir, es decir, pueden estar unidas adicionalmente, ¿sí? Se unen a, por ejemplo, azufre, ¿sí? Podemos tener fósforo, ¿sí? A zinc, molibdeno, ¿ok? También se pueden unir a carbohidratos, a lípidos y básicamente, ¿ok? Entonces, fíjense, en el caso de carbohidratos y lípidos tenemos las carboproteínas y los lípidos, las lipoproteínas. Entonces, son moléculas de lípidos unidas a proteínas o carbohidratos, moléculas de carbohidratos unidos a proteínas. También esas proteínas van a contener azufre, fósforo, zinc y cuestiones así, molibdeno. ¿Ok? Entonces, son algunos constituyentes muy importantes. ¿Sí? Bien, esto nos va a llevar a considerar que tenemos algunos otros tipos de proteínas. Por ejemplo, ¿sí? Podemos tener las glucoproteínas, que tienen carbohidratos, ¿sí? Lipoproteínas, nucleoproteínas, ¿sí? Son algunos constituyentes, fosfoproteínas, ajá, fosfoproteínas, metaloproteínas, ¿ok? Son algunas de las consideradas o mencionadas. Ahora, como esta es la unidad constituyente, vamos a decir que una proteína es aquella que tiene un peso molecular. Entonces,
se considera que es una proteína si tiene una masa molecular mayor a la insulina, ¿sí? Bueno, ¿cuál es la masa molecular de la insulina? Bueno, tiene 51 aminoácidos y su masa es de 5.800 unidades de masa atómica. ¿Okay? Esa es la insulina. Entonces, algo que tenga más de 51 aminoácidos es una proteína. ¿De acuerdo? En una cadena, ¿sí? Si su peso es mayor a 5.800 unidades de masa atómica, entonces es una proteína. Por eso les decía que aquí se deja unidades de masa atómica, masa molecular, porque si lo pongo en gramos, imagínense lo que son 5.800 gramos. O sea, si pudiera, es que quiero que lo tengan bien claro, si pudiera tener una mol de insulina, tendría 5.800 gramos. 5.800 gramos son 5.8 kilogramos. Esos son 5.800 gramos, 5.8 kilogramos. 5.8 kilogramos, estamos hablando de casi 6 litros de agua, ¿sí? De una sola proteína, ¿ok? De la insulina, que tuviera ahí la insulina, ¿sí? ¿Por qué les menciono esto? Porque quiero que piensen en las proteínas a nivel molecular, a nivel metabólico, pero como moléculas. Por eso es tan difícil su estudio, porque no podemos tener esas cantidades en masa, ¿sí? De una sustancia. Razón por la que las pruebas, por ejemplo, de COVID pueden resultar favorables o no, porque no hay suficiente carga viral, que pueda ser detectada, ¿sí? Aunque esté ahí ya la infección, puede estar la infección, pero la carga viral es la cantidad de virus que hay en el organismo, puede ser tan pequeña que sea indetectable, pero ahí está. Y entonces conforme se van desarrollando y van explotando a las células porque se van reproduciendo, entonces aumenta la carga viral y ya las pruebas lo pueden detectar. Por eso es importante que tengamos cuidado cuando se hace la prueba, que no sea un falso negativo, ¿sí? O un falso positivo, también puede dar. Entonces, eso tiene que ver por la carga. Lo mismo, a nivel de las proteínas, como son moléculas y sus pesos son muy grandes, no podemos hablar de gramos, ¿sí? Tenemos que hablar de unidades, a nivel molecular, unidades de masa molecular, unidades de masa atómica. ¿Ok? Bien, ahora, ¿cuáles son esos constituyentes? Bueno, primero, voy aquí a dibujar lo que sería una estructura de una proteína. ¿Cómo le hacemos? Siempre ponen bolitas. Bueno, vamos a poner bolitas. Pues no pasa nada. Ahí está. Estas son bolitas. ¿Ok? ¿Sí? Así voy a poner las bolitas. Cada una de esas bolitas es obviamente una proteína. Y después voy a poner así los enlaces. Los pongo medio chuecos porque represento ángulos de enlace. Eso quiere decir que hay una estructura tridimensional. ¿Ok? Entonces, cada uno de estos son aminoácidos. Entonces, aquí tenemos una cadena y podemos especificar que esto es un aminoácido. Ahí está. Aminoácido. Bien. Y esta parte es importante. Esto es un enlace y se llama enlace peptídico. ¿Sí? Motivo de pregunta de examen. Enlace peptídico. ¿Cómo se va a dar el enlace peptídico? Entonces vamos a escribir aquí cómo se daría el enlace peptídico en dos aminoácidos. Entonces fíjense muy bien. Voy a poner carbono, hidrógeno. ¿Se acuerdan? Que este hidrógeno de aquí abajo se pone junto. ¿Ok? Vamos a poner ahí carbono, hidrógeno. Y acá voy a poner otro carbono, hidrógeno. ¿Sí? Ahí tengo dos
aminoácidos que voy a formar. ¿Ok? Bueno, aquí hay un R, un constituyente R, y aquí hay otro constituyente R. Ahorita lo ponemos. Y acá vamos a tener los otros dos constituyentes, que es el amino ácido. ¿Sí? Ahí está. Bueno, voy a poner de este lado una amina. ¿Ok? Voy a poner el nitrógeno. Ahí está. Solo el nitrógeno. Ahorita van a ver por qué. Y de este lado voy a poner un carbono, el puro carbono. Ahí está, carbono. De este otro lado voy a poner el nitrógeno. Y de este otro lado, el puro carbono. Muy bien. Ahora, voy a dibujar un doble enlace aquí. Ah, creo que esta cosa no me va a caber. Bueno, sí, sí cabe. Ahí está. Doble enlace. Y aquí también voy a poner un doble enlace. Ahí está. Doble enlace. Aquí voy a poner un enlace para acá. ¿Sí? Y aquí también voy a poner un enlace para acá. Ok. Bueno, aquí voy a poner solo un hidrógeno. Aquí voy a poner un solo hidrógeno. ¿Sí? Recuerden que son dos hidrógenos. ¿Sí? NH2. ¿Ok? Aquí voy a poner un oxígeno. Y aquí voy a poner otro oxígeno. ¿Sí? Recordemos que hay dos oxígenos. ¿Ok? Fíjense, aquí hay un OH. ¿Ya lo vieron? Y aquí hay un hidrógeno. Entonces, observemos. Aquí hay un OH y aquí hay un hidrógeno. ¿Sí? Y cuando se unen dos aminoácidos en un enlace peptídico, y voy a poner con rojo el enlace peptídico, aquí voy a poner con rojo el enlace peptídico, ya no me quedó con rojo, no sé por qué, según yo lo puse con rojo. Ahí está. Ese es mi enlace peptídico. ¿Ok? Vean cómo se une el carbono con el nitrógeno. Este pierde su OH, ¿sí? Este pierde su hidrógeno. ¿Y qué forman? Agua. Eso es agua. Entonces ya vi dónde quedó el rojo. Esa es una reacción, ¿sí? Donde se forma agua. H2O. Agua. ¿Ok? Y obviamente acá de este lado vamos a tener otro y acá de este lado vamos a tener otro. ¿Sí? Y para distinguirlos y decir si son aminoácidos diferentes o iguales, aquí vamos a poner R1 y aquí vamos a poner R2. R1 y R2. ¿Ok? Bien, eso es importante. Este es el enlace peptídico. ¿Sí? Esto que está aquí. Ese es nuestro enlace peptídico. Y de ahí es donde se van a empezar a formar. Bueno, esto nos lleva a que las proteínas van a tener una estructura tridimensional. Deben tener una estructura, entonces tienen una estructura tridimensional. ¿Qué quiere decir? Que en un plano, ¿sí? Nuestra proteína va a estar en 3 dimensiones. Siempre va a tener un espacio tridimensional, ¿sí? Una proteína. Y siempre se debe analizar así, en un espacio tridimensional. Lo cual quiere decir que una proteína es algo así. Aquí más o menos puedo dibujar lo que sería una proteína. Estoy dibujando una cosa muy rara, chicos. ¿Sí? Ustedes no se fijen mucho. ¿Ok? Bueno, empiezan en el lugar y terminan en el lugar. Ahora, aquí hay azufre y hay fósforo. ¿Ok? Bueno, ese azufre y ese fósforo
son estos enlaces o estas uniones que estoy poniendo que le permite a la proteína tener esta estructura. Ahí son las uniones. Por eso hay azufres y hay fósforos, ¿sí? Y ahí permite que se unan y entonces se generen esas uniones, ¿de acuerdo? Y eso le permite tener una, una forma espacial. Ahora, vamos a terminar esta clase con los aminoácidos. ¿Sí? Entonces vamos a tener, pero ya sé, aquí vamos a ponerle el título, porque quedan 3 minutitos. Entonces vamos a poner aminoácido, ¿ok? Y entonces tenemos, ya les dije, 20 aminoácidos. Entonces, yo espero que me dé el suficiente tiempo en estos 2 minutos que quedan para ponerles el nombre de todos si puedo. Voy a intentarlo, ¿eh? Vamos a ver si rompemos récord. Quedan 3 minutos. Entonces tenemos asparagina. Va a venir en orden porque aquí está en orden. Glutamina. No es cierto. Es por el tipo de sustancia. Serina. Treonina. Tirosina, cisteína, lisina, arginina, histidina, sigo aquí enfrente, histidina, ácido aspartico, ya ni le puse los acentos, ácido aspartico, ácido glutámico, aquí la canción, ácido glutámico, ya no me va a dar tiempo. Déjeme guardar, porque me va a ganar, se va a ir la sesión, entonces me va a ganar. Ácido glutámico, se quedó ahí. Ácido glutámico, triptófano, de ahí el libro Triptofanito, fenilalanina, que vienen los chicles, ¿sí? Alanina, valina, se va a ir la sesión, valina, ¿sí? Guardaré otra vez, eso, valina, ¿dará tiempo a otros? Vamos a ver, yo creo que